Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la etnografía. Mi grupo está conformado por Jamie Alarcón, Angélica Paola Parra, Natalia Castaño, Geraldine Velázquez y quien les habla, Paula Velázquez. Para conocer un poquito más acerca de la etnografía es importante saber qué es la etnografía. La etnografía tiene su origen en la antropología cultural a principios del siglo XX. Fue considerada por muchos críticos como una perspectiva colonialista para investigar culturas exóticas o diferentes en territorios remontados en el tiempo y en el espacio en las colonias. La antropología surge con prontitud y los antropólogos encontraron rápidamente la diversidad cultural humana que empezó a retar al conocimiento occidental respecto de la historia y a los modos de abordar la vida social y natural. La antropología crece en el enfrentamiento con lo diferente, a lo que a su vez marca un planteamiento metodológico. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de las herramientas de investigación antropológica. Encontramos primeramente los equipos. Dentro de los equipos encontramos diversas herramientas, como lo es el antropómetro, que es un instrumento que permite medir a la altura total del cuerpo y las dimensiones de segmentos corporales, es decir, las piernas, los brazos, el tronco. Es útil para estudios de crecimiento, nutrición, ergonomía y evolución biológica. Tenemos también el compás de espesor, que es un instrumento en forma de pinza que se utiliza para medir espesores de tejidos como pliegues cutáneos o diámetros óseos, ayudando a estimar la cantidad de grasa corporal o dimensiones óseas. Tenemos también la cinta métrica, que es una herramienta flexible que se usa para medir circunferencias y longitudes corporales, como la cintura, la cadera, la cabeza, entre otras. Es una herramienta básica en estudios antropométricos. Tenemos el diágrafo, que es un instrumento que proyecta una imagen sobre un papel o una pantalla, que permite su copia para una medición precisa. Esta, por lo general, se usa en la antropología forense y biológica. Tenemos el gonómetro, que es un instrumento utilizado para medir ángulos, especialmente los de las articulaciones corporales como la movilidad, la postura y más que todo para el análisis biomecánico. Tenemos también la tabla osteométrica, que es una superficie plana y calibrada que se usa para colocar los huesos con el fin de medir su longitud y otras dimensiones con una precisión casi que exacta. Y por último, encontramos el mandibulómetro, que es una herramienta especializada para medir diversas dimensiones de la mandíbula, como el ancho, la altura y los ángulos. Se usa en la antropología física y forense para un análisis morfométrico. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre los métodos utilizados en la etnografía. El primero es el trabajo de campo. Este se define como un método de investigación que implica sumergirse en una cultura o comunidad específica con el fin de observar, documentar y comprender sus comportamientos, interacciones y prácticas desde una perspectiva interna. También se utiliza el método de la observación participante. La anotación de la observación se debe hacer de manera pronta, esto teniendo en cuenta que entre más tiempo pase entre la observación y la anotación de lo observado, pues será más difícil elaborar un registro con todos los datos bien detallados. Adicional a esto, también se utilizan otros métodos como lo son las entrevistas, tener en cuenta todo el tema de las historias de vida, el estudio de casos y adicional también tenemos el método genealógico. Este investiga los vínculos de parentesco determinados por el matrimonio y por las descendencias. También se encuentra dentro de los métodos lo que es el análisis secuencial. Este es un conjunto de métodos que permite contrastar la misma hipótesis en diferentes momentos durante el desarrollo del estudio o de la investigación. Y por último, tenemos lo que es la triangulación. Esta implica utilizar múltiples conjuntos de datos, métodos, teorías o investigadores con el fin de abordar una pregunta de investigación y pues poder darle alguna respuesta. Las técnicas utilizadas en en la etnografía se dividen en dos subgrupos. El primero son técnicas cualitativas. Estas tienen como objetivo
La descripción interpretación. Dentro de esta se encuentran lo que es la observación participante y la entrevista profunda a los informantes. Por otro lado, tenemos las técnicas cuantitativas. Estas tienen como objeto identificar tendencias en las conductas. Dentro de estas podemos encontrar lo que son las encuestas, los cuestionarios y los censos. Los objetivos de la etnografía, entonces, encontramos dentro de estos un objetivo general. Este objetivo general es registrar, recopilar los datos obtenidos para facilitar la interpretación. También encontramos unos objetivos específicos. Dentro de estos está describir, comprender e interpretar la realidad social. También está el comprender el comportamiento humano, em, el comprender el comportamiento humano, pues de todo el grupo de personas de la cual pues estamos realizando la investigación. También crear una imagen realista del grupo estudiado y contribuir a la comprensión de grupos poblacionales. A continuación les presentamos el diagrama de flujo, el cual nos muestra los pasos para llevar a cabo la metodología de la investigación etnográfica. Esta metodología tiene 7 fases. La primera es el diseño. Lo primero que debemos hacer es formular una pregunta de investigación. Debemos preguntarnos qué es lo que queremos estudiar y plantear el objetivo. ¿Cuál es el fin para el cual queremos realizar dicho estudio? En el ámbito de investigación, ¿en qué contexto o escenario se desarrolla el fenómeno que quiero estudiar? Ejemplo, la ubicación geográfica, el tipo de organización o el tipo de población. En el método debemos verificar si este método de la etnografía se adapta a lo que estamos buscando, teniendo en cuenta su carácter minimalista y flexible. La segunda fase es la determinación de las técnicas. Debemos considerar qué tipo de observación vamos a realizar, si es participante o no es participante. En las entrevistas tenemos que tener en cuenta si vamos a realizar una entrevista informal, si la vamos a realizar en profundidad, estructurada, individuales o en grupo. Los documentos se debe realizar la recolección de información a través de documentos culturales relevantes y debemos adaptar las estrategias seleccionando las técnicas y sus modalidades, las cuales dependerán de las circunstancias y posibilidades que el investigador tenga. La fase 3 es el acceso al ámbito. Aquí debemos tener en cuenta la selección de forma intencionada y de acuerdo con el objetivo de la investigación. Debemos considerar si es un escenario conocido o desconocido, abierto o cerrado. Y las estrategias de entrada, tenemos que explicar la intención, pues de acuerdo al lugar que seleccionamos, los objetivos y las aportaciones del estudio. Tenemos que buscar una persona introductoria que avale el proyecto y establecer un contacto previo, que puede ser formal o informal, con algún miembro destacado. Continuando con las fases, tenemos la fase 4, selección de informantes. Primero tenemos los primeros contactos, que el objetivo principal es establecer una relación de confianza con los informantes para obtener descripciones sinceras y profundas de su realidad. Conseguir el rapport son estrategias para lograr esto, es acomodarse a las rutinas del grupo, buscar puntos en común, ayudar a los miembros del grupo y mostrar intereses genuinos con los que ellos cuentan. Seguimos con informantes claves. Los informantes claves son personas con conocimiento profundo, con buen estatus en un grupo o habilidades para comunicar y que están dispuestos a colaborar. Actúan también como guías y protectores del etnógrafo en el proceso. El rol etnográfico debe negociar su papel dentro del grupo y adaptarse a distintas situaciones sociales y estar dispuesta a cambiar su rol, pues si es necesario. Y por último tenemos el criterio de selección. Se elige a los informantes por su pertinencia, es decir, su capacidad para ofrecer información rica y significativa. Continuando con la fase 5, tenemos la recogida de datos y la duración. Iniciando tenemos la observación selectiva, que la observación selectiva es guiada por ideas previas, pero debe mantenerse abierta a lo inesperado. Las nuevas señales cobran sentido al integrarse con el análisis teórico. Tenemos el análisis paralelo,
El análisis de los datos empiezan desde el primer momento de la observación, identificando categorías a partir de lecturas repetidas. Este proceso es flexible y permite revisar y ajustar las interpretaciones a medida pues, de que se avanza. Tenemos la revisión y el retroceso. Las herramientas más comunes para hacer un registro de datos son las notas de campo, las entrevistas, las grabaciones de audio, video y fotos, y los documentos como diarios, cartas, entre otras. Por último, tenemos la duración, que es la estancia en el escenario que debe durar el tiempo necesario para la observación, lo que sucede repetidamente. Cuando ya no se obtiene nueva información, es ideal, bueno, es ideal tener una evolución inicial desde los hallazgos a los participantes. Bueno, seguimos con la fase 6, que es el procesamiento de la información recogida. La investigación cualitativa, especialmente la etnografía, se caracteriza porque el estudio del análisis de los datos ocurre durante todo el proceso del estudio. La recolección y análisis de datos están estrechamente ligados, ya que el investigador observa e interpreta simultáneamente. A medida que recopila información, formula y reformula hipótesis, analiza e interpreta para pues, enriquecer la teoría. El investigador construye categorías inductivamente para organizar los datos según temas comunes, facilitando su interpretación y conexión según conocimientos previos. El reto es comprender el contexto desde la perspectiva de sus miembros y el etnógrafo lo hace usando citas directas que ayudan a identificar patrones culturales y conductuales. Un ejemplo de esto es el estudio de Bartolomé, donde se identificaron modelos de comunicación y disciplina en aulas multiculturales a partir de indicadores observados, lo que demuestra que este tipo de investigación genera explicaciones detalladas sobre comportamientos y contextos sociales. La siguiente fase sería la 7, que es la elaboración del informe. Del Rincón señala que el informe etnográfico debe ser lo suficientemente descriptivo como para que el lector comprenda y se sienta inmerso en la situación estudiada. Debe incluir la base teórica, empírica del trabajo y el significado de la experiencia de los participantes y la relación de los resultados con teorías existentes. Spradley, Hammersley y Atkinson proponen que el informe etnográfico contenga antecedentes teóricos y prácticos, métodos y procedimientos, resultados y conclusiones y anexos. La redacción del informe debe adaptarse al público destinado, ajustando el nivel de detalle, el lenguaje y además pues debe reflejar la relevancia social del estudio, mostrando su utilidad práctica y el impacto que puede tener, ya sea en términos de acción inmediata o en el desarrollo de teorías. Bueno, vamos a seguir con las referencias de donde tomamos toda la información de nuestro trabajo. Muchas gracias.